esto y voy a compartir pantalla. Bien, entonces espero que hayan podido al menos sacar su cafecito para agarrar energías y continuar. Bien, lo primero que vamos a hacer de este ejercicio es que vamos a sacar, vean que aquí por ejemplo me dice sumatoria de fuerzas y me dice masa, conocemos la masa y no conocemos la aceleración y tampoco conocemos la sumatoria de las fuerzas para poder despejar. Entonces, nosotros podemos sacar una la suma de estas dos fuerzas que están actuando, colocar aquí, encontrar, por decirlo así, este resultado y luego despejar para la aceleración. Entonces vamos a hacer eso. O de hecho podemos encontrar la sumatoria de fuerzas en X, sacar la componente de la aceleración en X, luego hacer la sumatoria de fuerzas para Y sacar la sumatoria de fuerzas para Y y así sacar la componente de aceleración. Hacer un poquito más largo el proceso, podemos hacerlo, pero lo vamos a hacer cortos, porque vamos a economizar tiempo. Entonces vamos a usar el proceso más corto. En primer lugar, para hacer la sumatoria de fuerzas, es decir, que vamos a encontrar el vector suma de fuerza 2 y fuerza 1. O sea que aquí vamos a recordar un poquito lo que vieron antes sobre suma de vectores. Yo les recomendaba en el curso anterior que ustedes hicieran una tablita. En esa tablita colocaran las componentes y después utilizaran la fórmula. Entonces decíamos, aquí vamos a colocar las X, las componentes en X y las componentes en Y. ¿De quién? De la fuerza 1, de la fuerza 2 y vamos a sacar la fuerza total. La fuerza total o también la que llamamos sumatoria de fuerza. La sumatoria de fuerza es decir, la fuerza total. Miren, masa por aceleración. Entonces, voy a sacar la componente en X de la fuerza 1, la componente en Y de la fuerza 1 y así para cada una de ellas. Y al sacar las componentes, como, vamos a ver, sumatoria de fuerza, a sacar las componentes, lo que haría sería sacar la fuerza en X, que va a ser esta, al cuadrado, más la fuerza en Y, al cuadrado, y a eso le saco raíz. Así sacaría la magnitud de la fuerza de ese vector. Y luego metería aquí, que sería prácticamente esto, ¿no? Y obtendría, despejaría y encontraría la aceleración. Entonces vamos a hacer todo ese proceso. Vamos a ver, aquí tenemos la fuerza 1. Miren que la fuerza 1 está directamente, voy a poner mi marco de referencia, algo muy importante siempre tener un marco de referencia, ¿dónde ubicarnos? Entonces la fuerza 1 está completamente en X. Si está completamente en X, significa que en Y es 0 su componente, porque únicamente está en X. Cuando están inclinadas, así como esta fuerza 2, ahí sí tiene dos componentes. Cuando solo está en uno de sus ejes, nos fijamos en qué eje está y decimos, esa componente es completamente ese vector y la otra componente es 0. Entonces, como en este caso, fuerza 1 está solo en X, en Y es 0. Entonces, ¿cuánto mide esta fuerza 1? ¿Cuál es la magnitud de esta fuerza 1? Nos dicen que es de 20 newton. Entonces, todo este vector mide 20 newton. Y pues fíjense que yo ya estoy hablando de las unidades de la fuerza. Las unidades de fuerza se miden en newton. Como en esta sección, en este tema, vamos a hablar mucho de fuerzas, recuerden las unidades, ¿verdad? Fuerza tiene unidades de newton. Y un newton, vamos a colocar aquí arribita el equivalente.
Un newton, si ustedes leyeron, recordarán que es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Que de hecho podemos hacer la correspondencia con las unidades. Miren, newton es unidad de fuerza. Kilogramo es unidad de masa. Y metro sobre segundo cuadrado es unidad de aceleración. Entonces, la combinación de 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a 1 newton. Tener presente las unidades importantes. Bien, vamos a continuar entonces y decimos que la componente de la fuerza 1 son 20 newton. Ahora vamos a la fuerza 2. La fuerza 2 está inclinada a 60 grados. Significa que tiene componente en X y tiene componente en Y. Entonces vamos a sacar cada una de esas componentes. Bueno, vamos a empezar con la componente en X. Entonces decimos, esto va a ser la componente en X. Este ángulo es adyacente a esa componente en X. ¿Qué significa que es adyacente? Que lo vamos a tratar con coseno. Entonces vamos a decir, coseno de ese ángulo de 60 grados va a ser igual al lado adyacente, que sería la fuerza en X, la componente en X de esa fuerza 2. Vamos a poner un 2 también ahí para que recuerden. Entre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? La magnitud del vector. ¿Cuánto mide este vector? Nos dice el ejercicio que 15 newton. Entonces, 15 newton. Ahora despejamos para la fuerza 2 en X. O sea, la componente en X de ese vector 2. Y decimos 15 newton por coseno de 60 es igual a la fuerza 2 en X. Calculadoras, jóvenes, recuerden que su calculadora debe de tener una D pequeña en la parte de arriba, de degree, de grados, ¿verdad? Si tiene una R, significa que van a trabajar en radianes. Los ángulos van a estar en radianes. Mañana, hombre, pero es que te quitas esa mierda. Jóvenes, bloqueen sus micrófonos, por favor. Si tuviera una G, vamos a ver, voy a ver si de aquí puedo bloquearlos. $7.5 sale. Ok. Sí, recuerden tener su calculador en D, como les estaba diciendo, ¿verdad? Bueno. Y vamos a ver, serían 15, lo voy a corroborar, coseno de 60, 7.5, exacto. Entonces, la fuerza en X de esa, o la componente en X de esa fuerza 2 sería 7.5 newton. Entonces lo anotamos en nuestra tablita. 7.5 newton. Ahora vamos a sacar la componente en Y. Y la componente en Y, si se fijan, es el lado opuesto, esa componente. Entonces el lado opuesto lo trabajamos con seno y básicamente nos quedaría seno de 60 grados es igual a la fuerza en Y, la componente en Y de esa fuerza 2, dividido entre la hipotenusa, que es 15 newton. Volvemos a despejar y decimos 15 newton, seno de 60, es igual a la fuerza en Y de esa fuerza 2. Entonces, otra vez, calculadoras, 15, seno de 60, nos da a 12.99, o sea que esa componente en Y es de 12.99 newton. Y la anotamos aquí, 12.99 newton.
Ahora nos fijamos en los símbolos de esas componentes, en los signos, perdón. Recuerden que al llenar la tablita lo que vamos a hacer es verificar los signos. Ok, la fuerza 1, bien, está en el X positivo. En el X positivo. También la fuerza, la componente de la fuerza 2 en X, miren, está en el eje X positivo. Y para la fuerza 2 en Y tenemos la componente en el Y positivo, entonces también es positivo. Pues ahí nada más eso. ¿eh? Entonces ahora sumamos. Sería 20 más 7.5, serían 27.5. Y 12.99 más 0, 12.99. 12.99. ¿Ok? Ahora vamos a aplicar lo demás. Recuerden que esto está siendo grabado, entonces voy a borrar estos valores porque ya tenemos la tablita. Después lo revisan nuevamente si tienen dudas. Porque la pizarrita no me ajusta para tenerlo todo. Entonces vamos a sacar la fuerza, la magnitud de la fuerza y decimos que esa fuerza total o esa sumatoria de fuerzas va a ser igual a la componente en X, que sería 27.5 newton al cuadrado más, qué difícil es escribir en estas cositas. Vamos a ver, lo voy a volver a escribir. La fuerza total sería 27.5 al cuadrado más los 12.99 newton, ¿verdad? Que newton al cuadrado. Y cerramos raíz. Entonces, recuerden que si van a operar todo de una vez en sus calculadoras, en su calculadora deben de abrir un paréntesis antes de operar todo. Raíz, paréntesis y luego seguir. Entonces sería raíz, paréntesis, otra vez paréntesis, 27.5 elevado al cuadrado más 12.99 elevado al cuadrado, cierro paréntesis y presiono. Entonces, esa fuerza, ese vector de fuerza tiene una magnitud de 30.41. 30.41 newton. Porque vean que los newton están al cuadrado y al sacar raíz, quedamos nada más con newton. Hemos sacado la fuerza total. ¿Para qué? Pues recordemos que nuestro objetivo era encontrar la magnitud de la fuerza total. Como ya tenemos la masa, despejamos para la aceleración. Entonces, ¿qué nos quedaría como resultado? Despejemos, la masa está multiplicando, pasa a dividir. Significa que la aceleración sería la magnitud de esa fuerza dividido entre la masa. Entonces sería la aceleración. ¿Cuánto nos dio la magnitud de esa fuerza? 30.41 newton. Dividido entre la masa, y la masa nos decían que era de 5 kilogramos. 5 kilogramos. ¿Ok? Entonces hay que dividir. Tengo 30.41 entre 5 y nos da, vamos a ver, 6.1. ¿Qué unidad es? La unidad es de aceleración, metro sobre segundos al cuadrado. Vamos a ver aquí, trace una línea por error, voy a borrar. Entonces, aquí tendríamos la respuesta. La respuesta es 6.1 metros por sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué dirección va a tener? Pues la misma dirección. ¿Qué dirección tendría esta aceleración? Recuerden que la aceleración también es un vector. Entonces, ¿qué dirección tendría? Pues la misma dirección que tendría la fuerza total. ¿Cómo sacamos la dirección de la fuerza total? Decíamos,
tangente inverso. Lo voy a hacer en otra hojita esto, para que no esté todo pegado ahí. Tangente inverso. Ahí. Aquí. Okay. Entonces, ¿cómo sacamos el ángulo de ese vector? Decimos el tangente inverso de la fuerza en Y sobre la fuerza en X. Ahora, ¿quién era esta fuerza en Y? Entonces decíamos tangente inverso del resultado que nos dio en Y. Veamos qué resultado nos dio en Y. En Y, anótenlo ahí, 12.99. Para que me lo puedan dictar después el otro. En Y, 12.99 y en X, 27.5. ¿Ok? Vamos aquí. Entonces, en Y, 12.99 y en X, 27.5. 27.5. 5. Ok. Entonces, ahora hacemos con la calculadora la función inversa, la sacamos de la tangente, los 12.99 entre 27.5. Y nos da a un ángulo de 25.28 grados. En esa misma dirección que tiene la fuerza, es la misma dirección que va a tener el vector de aceleración. Siempre se propaga la aceleración, va a ser en la misma dirección, 27.85. En la misma dirección en la que va el vector de fuerza. 27.5 era, ¿verdad? Aquí le agregué un 5. 27.5. Bien, entonces ahí tendríamos la dirección de la aceleración y hemos encontrado la magnitud de la aceleración. Si se fijan, primero es tener claro cómo sacar la fuerza total, la sumatoria de las fuerzas. Entonces recordemos que los vectores de fuerza, si queremos sacar la magnitud total, no simplemente es que se suman, sino que sacamos la componente en X, la componente en Y del vector, luego aplicamos la fórmula para sacar la magnitud del vector, que sería la raíz de la componente al cuadrado y de la componente en Y al cuadrado. Verá esta formulita. Sacamos la magnitud, aplicamos. Y luego, en nuestra fórmula, sumatoria de fuerzas, ¿no? Despejamos para la aceleración y ya está. ¿Cómo sacamos el ángulo? Sacamos el ángulo de la fuerza total. Y así sería. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten, jóvenes, pregunten. No. Súper fácil, ¿verdad? Está esto. Bien, espero que no estén... ¿Mande? Todo claro, Liz. Bueno. Voy a tratar de hacer paso a paso, anotar los datos importantes y luego ir borrando. Porque esta pizarrita no o sea, en mi teléfono se vuelve muy pequeño para hacerlo, irlo separando. Voy a ir haciendo, entonces voy a intentar hacerlo como más ordenado, así viéndolo de un solo, como que por dónde ya agarro. Bien, entonces esta sería la aplicación de la ley de Newton. Vamos a hacer otro ejemplo, a tener claro las fórmulas. Bueno, aquí vamos a ver, les voy a, aquí tengo preparado este ejercicio. Allá, por ejemplo, en aquel ejercicio que hicimos, como nos pedía la magnitud de la aceleración, o sea, nos pedía qué aceleración tenía, no las componentes de la aceleración, pues nos sacamos sumatoria de fuerzas en X. Siempre que yo voy a hacer un ejercicio donde voy a aplicar las leyes de Newton, voy a hacer algo que nosotros llamamos diagrama de cuerpo libre.
Vamos a ver, voy a buscar otro de los ejemplos que traigo. Bueno, aquí traigo varios. Antes de explicar estos ejemplos, voy a hacer uno. Voy a hacer uno sencillo para luego pasar a esos. Entonces, vamos a considerar, imagínense que nosotros tenemos una mesa. Y sobre esa mesa tenemos un objeto que está sentado. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es aprender a hacer diagrama de cuerpo libre para poder seguir utilizando las mismas leyes de Newton, pero en forma más detallada. Entonces, según lo que ustedes leyeron y vieron en los videos, ustedes vieron que existen dentro de las fuerzas, existen una variedad de fuerzas y las fuerzas se pueden clasificar en diferentes. En la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales. Dentro de esas 4 fuerzas fundamentales están las demás que nosotros conocemos. Miren, las fuerzas fundamentales son 4. Una, la fuerza gravitacional, que es la que nosotros más utilizamos, que, bueno, de hecho es como se originan todo eso de las leyes, porque se dice que Isaac Newton estaba estudiando, meditando bajo un árbol, de repente vio caer una manzana y pensó, ¿por qué esa manzana se cae? O sea, ¿por qué todo lo que lanzamos hacia arriba regresa hacia abajo? Y eso es precisamente por la fuerza gravitacional. Ojo, la gravedad no es una fuerza, pero multiplicada por la masa se convierte en una fuerza. Entonces, nosotros decimos que la fuerza, vean, fuerza gravitacional, también le llamamos W o peso, ¿verdad? Que a esto le llamamos peso, W minúscula o peso. Ahora, entonces, ¿qué es esa fuerza gravitacional? No es más que masa por gravedad. Y si se fijan, sigue en la misma estructura de lo que es fuerza. Fuerza es masa por aceleración. ¿Qué significa? Que la gravedad, miren, la gravedad es una aceleración. Y de hecho nosotros decimos gravedad no es más que 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Se fijan? Entonces, la gravedad no es una fuerza, pero multiplicado por la masa se convierte en fuerza. Entonces, aquí, por ejemplo, en este dibujito, yo voy a representar la fuerza gravitacional o peso y siempre lo represento hacia abajo, siempre apunta hacia abajo. Entonces digo fuerza gravitacional. ¿Ven? Ya tengo dibujada una fuerza en mi dibujito. Ahora, dentro de las fuerzas que les mencionaba, que yo les dije existen 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza. Una es la fuerza gravitacional, que es esta. Otra fuerza es llamada fuerza electromagnética. Dentro de esta fuerza electromagnética está, por ejemplo, la fuerza de fricción, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, y etcétera. Entonces, la que nosotros vamos a ver ahorita y que la vamos a utilizar mucho es la fuerza de fricción. Vean que está dentro de las fuerzas electromagnéticas. Porque esta fuerza de fricción realmente tiene que ver, va más allá de simplemente decir que tengo 2 superficies en contacto, va más allá, pero nosotros en este nivel de física 2 vamos a considerarla una fuerza de contacto, la fuerza de fricción. Ok, entonces, también hay otras, la fuerza fuerte y la fuerza débil, que son de las 4 fuerzas fundamentales. Pero esa es cuando ya hablamos a nivel subatómico, ya cuando hablamos del átomo en sí. Y de todo eso, de las 4 fuerzas fundamentales, tal como son como fundamentales, las vamos a hablar mucho más adelante. Vamos a hablar un poco en física 3 y también cuando lleven física moderna y física contemporánea, los estudiantes pues de ciencias naturales. Aquí en estas, pues nos vamos a referir a, ya aquí dentro de esta clasificación de estas leyes de Newton, de esas fuerzas fundamentales, vamos a hablar de algunas que están dentro de esas clasificaciones.
Y nosotros las vamos a considerar, vamos a hablar de algunas que son peculiares, como la fuerza de contacto, y que básicamente es aplicar la tercera ley de Newton, donde dice acción y reacción. Entonces, por ejemplo, vean, este cuadrito está ejerciendo una fuerza sobre la mesa, hacia abajo. Significa que si la tercera ley de Newton se cumple, significa que la mesa debe de producir una fuerza de reacción a la cajita. Entonces, regresa esta misma fuerza que estoy aplicando hacia abajo, la regresa a la mesa hacia arriba. Y a esa fuerza nosotros le llamamos fuerza normal. Deben de tener muy claro que la fuerza normal únicamente existe, vean, fuerza normal, es una fuerza de contacto. Únicamente va a existir cuando exista contacto entre superficies. Contacto. Si, por ejemplo, tuviera este mismo objeto, pero ahora lo tuviera inclinado en un plano inclinado, por ejemplo, ¿verdad? Y tuviera aquí un cuadrito, esa misma cajita, ¿qué pasaría con esta caja? ¿Quedaría ahí detenida o empezaría a deslizarse? ¿Qué piensan ustedes? Se empezaría a mover. Se desliza. Ajá, probablemente se deslizaría. Por el Exacto, ángulo, ¿no? por el ángulo, porque está inclinado. Ahorita, por ejemplo, si ustedes están usando su computadora y la tienen apoyada en una mesa, inclinen su mesa, su computadora tendería a caerse. Bien, entonces, puede ser que se deslice, pero si las superficies están lisas, entonces se va a deslizar. Pero si las superficies son rugosas, hasta que yo levanto a un ángulo máximo o crítico, entonces empezaría a deslizarse. Pero puede ser que esté ahí estática. ¿Qué es lo que haría que no se deslice? La fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción siempre va en contra del movimiento. Si esta cajita tiende a ir hacia abajo, la fuerza de fricción va a apuntar hacia arriba. Fuerza de fricción. Y el símbolo, de hecho la fuerza de fricción, vamos a escribirla aquí, el símbolo general es una F, como la van a ver en la mayor parte de las bibliografías, como una F en carta. Y aquí abajo tiene dos subíndices, un subíndice K o un subíndice S, que significa fuerza de fricción cinética. Y fuerza de fricción estática. Ok, entonces, ¿cuándo va a haber fuerza de fricción cinética? Cuando un objeto está en contacto con otra superficie y este objeto está moviéndose. Entonces, si el objeto, por ejemplo, esta mesa empezara, esta cajita empezara a bajar por este plano inclinado, hay fricción. ¿Qué fricción hay? Fricción cinética. Si esa cajita estuviera en reposo y no se mueve, significa que hay fuerza de fricción estática. En algún punto la fuerza de fricción estática se logra vencer y entonces la fuerza de fricción que queda entre ambas superficies es fuerza de fricción cinética. Entonces, fíjense, ya vamos viendo tres tipos de fuerza. La fuerza gravitacional o peso, que siempre apunta hacia abajo. La normal, que es una reacción de las superficies en contacto en sentido contrario. Y que es de contacto. La fuerza de fricción, que es también una fuerza de contacto. ¿Qué significa esto? Que sean fuerzas de contacto. Que únicamente también es una fuerza de contacto. Miren,
significa que va a haber fricción si tengo dos superficies en contacto. Y va a haber fuerza normal si tengo superficies en contacto. Si las superficies no están en contacto, entonces no va a haber ni fricción ni normal, ni fuerza normal. Ok, vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Cuándo no va a haber fuerza de fricción ni fuerza normal? Veamos un ejemplo. Imagínense que del techo, ¿verdad? Del techo, vengo yo y coloco una cuerda y en esa cuerda amarro una cajita. Entonces, en esa cuerda, esta cuerda, ¿verdad? Está soportando el peso de esa cajita. ¿Qué fuerza sí hay en la cajita? Miren, el peso o la fuerza gravitacional o peso. También le podemos llamar, recuerden, W o peso. Como hay una fuerza hacia abajo, entonces significa que esto está tirando también hacia arriba, la cuerda. Todas las fuerzas que se distribuyen a lo largo de una cuerda, de una cadena o un resorte, pues le llamamos tensión. Vean que es una fuerza también, llamada tensión. Tensión. Ok, entonces, miren, esta cajita está haciendo contacto con algo. Bueno, pues alguien puede decir sí, con la cuerda, pero en realidad nada más es un punto donde se sostiene. Entonces, y ya sabemos que la fuerza que está vinculada con esa cuerda se llama tensión. ¿Está haciendo contacto con algo más? No. Por lo tanto, vean, no hay ni fuerza normal ni fricción. No las puedo dibujar. Entonces, recuerden los tipos de fuerza que vamos a utilizar. Vamos a ver la tensión que se representa a lo largo de cuerdas o cadenas. La fuerza normal, que es una fuerza de reacción a las superficies en contacto. El peso, que siempre vamos a estar dentro del planeta Tierra, por lo tanto, siempre va a ser la masa del objeto multiplicado por la gravedad. Y vamos a tener fuerzas de fricción si hay contacto y la normal. ¿Quedó claro los tipos de fuerza que vamos a ver? Sí. Bueno. Sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a hacer diagrama de cuerpos libres. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo. Yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer vamos a ver, vamos a empezar. Que tiene dos. Bueno, este es el ejercicio que vamos a hacer al final. Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Siempre se elige el objeto como punto donde van a intersectarse todas las fuerzas, y si hay dos, como en este caso, entonces hacemos dos diagramas de cuerpo libre. Siempre en ocasiones es como ideal considerar hacer un diagrama, un plano cartesiano en cada objeto y después sacar el diagrama de cuerpo libre. En un diagrama de cuerpo libre únicamente nosotros representamos fuerza, eso deben tenerlo claro. Únicamente vamos a representar fuerzas. Entonces, miren en este caso, estoy poniendo dos planos cartesianos y voy a decir, ¿qué fuerzas son las que están involucradas en cada uno de ellos? Pues fíjense, hay una cuerda, entonces voy a decir, en esta cuerda hay tensión. Y le voy a llamar a este masa 1 y a este masa 2. Entonces, por lo tanto, aquí yo puedo decir tensión 1. Y aquí hay otra cuerda en el otro objeto y pues le voy a llamar tensión 2. ¿Qué otra fuerza puede estar relacionada con esas masas sostenidas? ¿O únicamente está la tensión? La masa gravitacional. La fuerza gravitacional, exacto. Entonces, ¿qué sería? O peso, ¿verdad? Entonces le podemos llamar peso 1 o fuerza gravitacional 1 y el peso 2.
Vean, solo representar la fuerza sobre el dibujo, eso no es hacer un diagrama de cuerpo libre. Ahí solo estoy representando las fuerzas. Hacer un diagrama de cuerpo libre es hacer el plano cartesiano aparte, que quede limpio. Únicamente representar fuerzas. Serían dos planos porque tengo dos cuerpos. Entonces, decimos la tensión en el primero, la tensión que va para arriba y el peso 1 que va para abajo. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre para esta masa completado. Ahora vamos para la otra. La tensión 2 y el peso 2. Y aquí ya completé mi diagrama de cuerpo libre para la masa 2 y para la masa 1. Vean, eso es todo de diagrama de cuerpo libre. Ahora, lo que voy a hacer es, para completar el diagrama, tengo que sacar sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. En este caso, pregunta, ¿hay fuerzas en X en estos objetos? Miren, ¿hay fuerzas en X? No, no hay. No, Vic. No hay, exacto, no hay. Solo hay en Y. Entonces, en X, miren, es 0. Y ahora en Y voy a sumar las fuerzas. La tensión que va para arriba, la dejo positiva. Y el peso, miren que el peso va para abajo, entonces le pongo el peso 1 va para abajo. Y eso es todo. Y también puedo igualarlos, ya sea 0 o no. Y puedo decir, sumatoria de esta fuerza va a ser, vean, aplico la primera ley de Newton que digo, sumatoria de fuerza igual a 0. La segunda ley, perdón. O sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Cuál de las dos creen que voy a igualar? Aquí, voy a decir igual, porque tengo que poner este igual, miren. ¿A qué va a ser igual? ¿A 0 o masa por aceleración? A ver. A 0, porque no hay movimiento. Excelente, va a ser igual a 0. Porque las masas no se están moviendo, están en reposo. Y recordemos cuando les expliqué esto, ¿verdad? Si está en equilibrio, en reposo o con velocidad constante, eso va a ser igual a 0. Y ahí eso es lo que vamos a practicar ahorita, a sacar, hacer los diagramas de cuerpos libres y hacer la sumatoria. Bien, aquí, ahora vamos a pasar a hacer el siguiente, este siguiente, el de la masa 2. Y otra vez digo, ¿hay fuerzas en X aquí? No, no hay, entonces va a ser igual a 0. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? La tensión 2 y hacia abajo el peso 2. Y esto va a ser igual a 0, porque también esta masa no se está moviendo. ¿Bien? Fíjense, eso es lo que vamos a hacer para cada uno de los dibujitos que tengo seleccionados. Identificar las fuerzas y después hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, esta clase de hoy y las asignaciones que van a tener están vinculadas con esto. Básicamente es todo lo que vamos a estar haciendo. Miren, identificando las fuerzas, haciendo el diagrama de cuerpo libre y sacando la sumatoria de fuerzas. ¿Tienen alguna duda? Hasta el momento no, Vic. Bien, entonces, como no tienen duda, ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Este. Vean, solo es uno. Entonces,